¿Hasta dónde puede llegar una madre para no perder el control sobre su hijo? ¿Qué pasa cuando el amor de pareja se convierte en un campo de batalla invisible, orquestado por alguien que finge ser víctima, pero en realidad es la verdadera villana? Esta no es solo una historia de un matrimonio en crisis. Es una historia de manipulación emocional, de gaslighting, de una mujer que, sin levantar la voz, destruyó lentamente la relación de su hijo, hasta que una grabación lo cambió todo. Hoy conocerás la historia de Paulina, una mujer como tú, como muchas, que solo quería una vida tranquila al lado del hombre que amaba. Pero lo que no sabía era que su peor enemiga no vivía lejos. No, estaba dentro de su propia familia. Todo comenzó de forma aparentemente inocente. Paulina conoció a Julián en una conferencia de educación en Querétaro. Él era abogado, ella maestra. Hicieron clic de inmediato. Julián tenía ese aire protector, tierno, con una sonrisa fácil y una forma de escuchar que hacía sentir que el tiempo se detenía. Paulina se enamoró rápido. Y él también. Pero había algo que Julián no decía. O más bien, algo que ocultaba tras esa mirada encantadora, su relación con su madre, Marta. Marta era una mujer elegante, de esas que siempre están impecables, con el maquillaje perfecto, las uñas arregladas, y un tono de voz dulce, demasiado dulce. De esas personas que saben cómo decir algo hiriente con una sonrisa en la cara. Desde el principio, Marta se presentó como la madre perfecta. «Bienvenida a la familia, mi niña», le dijo a Paulina el día que la conoció. Pero algo en sus ojos no coincidía con sus palabras. Era como si ya estuviera juzgándola, midiéndola, y desde ese momento, no la aprobó. Al principio, Paulina pensó que era una impresión suya, que solo era cuestión de tiempo para que se llevaran bien. Después de todo, ¿quién no tiene roces con la suegra al principio? Pero con el tiempo, esas pequeñas frases que parecía decir por accidente se fueron acumulando. ¿Seguro que Paulina sabe cocinar? Julián siempre fue muy delicado del estómago. Qué linda es Paulina. Aunque me recuerda a la prima que dejó a su esposo por otro hombre. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo. Y hay cosas que las madres notamos, que las esposas no quieren ver. Julián reía. Siempre le quitaba importancia. Mi mamá es así, no lo dice en serio, le decía. Pero Paulina empezó a notar algo extraño. Cada vez que Marta los visitaba, Julián cambiaba. Se volvía más distante. Más frío. De repente, cualquier error menor se convertía en discusión. Un día, Paulina olvidó comprar la leche que a Julián le gustaba. Al otro día, él llegó del trabajo visiblemente molesto. ¿Otra vez no hay leche deslactosada? ¿Sabes que me cae mal la otra? No entiendo cómo se te olvida. ¿Acaso no te importa? Fue un comentario hiriente. Nunca le había hablado así. Ella intentó explicarse, pero Julián no quiso escuchar. Cerró la puerta del cuarto con fuerza. Paulina se quedó en la cocina, con un nudo en la garganta, sin entender de dónde venía tanta agresividad. Y no era la leche. Era algo más. Era como si alguien estuviera susurrándole cosas en el oído. Alimentando dudas. Plantando ideas. Y ella ya sabía quién era. Marta empezó a visitar más seguido. Solo vengo a ayudar, decía. Pero esa ayuda siempre venía acompañada de críticas disfrazadas de consejos. Y mientras tanto, Julián se alejaba más. Paulina intentó hablar con él, pero cada intento terminaba en discusión. Ya no era su esposo dulce. Era un hombre desconfiado. Y lo más doloroso, era que no veía lo que estaba pasando. Entonces, un día, sucedió algo que Paulina jamás olvidaría. Era un sábado por la tarde. Marta llegó sin avisar, como solía hacer. Paulina estaba en la cocina, preparando la comida. Escuchó cómo Marta y Julián hablaban en la sala. No podía distinguir las palabras, pero el tono de Marta era insistente, casi suplicante. Después de unos minutos, Julián entró a la cocina con una mirada que ella no reconocía. «Necesitamos hablar», le dijo. «Mi mamá está muy afectada. Dice que te has sentido distante, que no la quieres cerca, que la estás alejando de mí». Paulina no podía creer lo que escuchaba. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo nunca he...». «No digas que no, Paulina. A veces ni siquiera le contestas los mensajes. Ella siente que la ignoras. Y yo también lo he notado. Desde que estamos casados, ya casi no veo a mi mamá como antes. Me estás cambiando, y no sé si para bien». Ese fue el momento en que Paulina sintió que algo se rompía dentro de ella. No solo por las palabras, sino porque Julián no dudó ni un segundo en creerle a su madre.
Era como si todo el amor que habían construido se hubiera desvanecido en segundos. Como si ella fuera la intrusa, la culpable. Pero Paulina no iba a quedarse de brazos cruzados. Lo que Marta no sabía era que había despertado algo en Paulina. Algo que ella misma nunca había sentido antes, el deseo de luchar por la verdad. Y en silencio, en ese mismo momento, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si nadie quería escucharla, entonces ella encontraría una forma de hacerse escuchar. Y así, comenzó su plan. Oye, si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos leerte. Antes de que la grabadora entrara en escena, antes de que la verdad saliera a la luz, hubo días, semanas, incluso meses, donde todo parecía estar en calma. Pero era una calma tensa. Una calma falsa. Como cuando el cielo se queda gris, sin viento, justo antes de que estalle la tormenta. Y en medio de esa calma, estaban ellos. Paulina, la esposa. Maestra de primaria. Dulce. Inteligente. Siempre con una libreta en la bolsa, con ideas para clases, dibujos de sus alumnos, y recordatorios para su hogar. No era perfecta, pero era entregada. A su trabajo. A su casa. Y a su esposo. Tenía esa manera de hablar bajito cuando estaba cansada, y esa risa que aparecía cuando Julián hacía uno de sus chistes malos. Una mujer que venía de una familia sencilla, donde el amor se demostraba cocinando juntos los domingos, o arreglando la casa en pareja los fines de semana. Paulina no tenía grandes ambiciones materiales. Su sueño era construir una familia sana. Una donde pudiera sentirse segura. Amada. Vista. Pero en lugar de eso, se sentía invisible. Y lo peor era que ni siquiera entendía por qué. Ahora hablemos de Julián. Abogado corporativo. CEO. Reservado. Educado. A primera vista, un hombre ideal. Pero había algo en él. Algo que lo ataba a su pasado. A su madre. Julián perdió a su padre cuando tenía 10 años. Desde entonces, su vida giró en torno a Marta, su mamá. Era ella quien lo llevaba a la escuela, quien le ayudaba con los deberes, quien iba a cada ceremonia, cada junta, cada juego. Siempre estaba ahí. Siempre vigilando. Siempre diciendo qué hacer, cómo hacerlo, con quién hablar y con quién no. Creció siendo su hombrecito. Su adoración. Su cómplice. Y aunque Julián creció, estudió, trabajó y se volvió independiente, nunca se despegó del todo de esa conexión con Marta. Porque en el fondo, ella no se lo permitió. Marta. La suegra. Una mujer elegante, carismática, con una sonrisa que enamora y una mirada que juzga. Viuda joven, se dedicó por completo a criar a Julián. Pero no como una madre común. Marta no solo cuidaba. Marta controlaba. Todo debía ser como ella decía. El desayuno, la ropa, los horarios. Julián creció acostumbrado a pedirle permiso incluso para respirar. Y cuando empezó a salir con Paulina, Marta lo sintió como una traición personal. Como si alguien estuviera robándole lo único que tenía bajo control. Nunca lo dijo en voz alta. Marta no gritaba. No insultaba. No hacía escenas. Su forma de manipular era más sutil, más peligrosa. Comentarios estratégicos. Suspiros calculados. Lágrimas en el momento exacto. Es que desde que estás con ella, ya no me visitas tanto. Solo quiero lo mejor para ti, hijo, pero tú decides. No sé, hay algo en su mirada que no me convence. Y esas frases eran como gotas de veneno cayendo lentamente en el oído de Julián. Día tras día. Hasta que él comenzó a cambiar. Paulina lo notaba. Lo sentía. Las conversaciones ya no eran las mismas. Antes hablaban de planes, de vacaciones, de bebés. Ahora, todo giraba en torno a lo que Marta opinaba. A lo que Marta sentía. A lo que Marta quería. Un día, Julián le dijo: mi mamá dice que no le caes bien porque eres muy fría. Que no le hablas, que no la invitas a nada. Paulina se quedó en silencio. ¿Cómo podía responder a eso? ¿Cómo podía explicarle que ella se esforzaba cada vez que Marta iba a la casa? Que cocinaba lo que a ella le gustaba, que le regalaba flores, que incluso la había llevado a un spa solo para quedar bien. Pero nada era suficiente. Marta siempre encontraba una forma de victimizarse. Y Julián siempre le creía. Y entonces, sin que Paulina se diera cuenta, se fue formando un muro invisible entre ellos. Ella de un lado, tratando de salvar su matrimonio. Y Julián del otro, creyendo que su esposa era la enemiga.
La casa, antes llena de risas, se volvió silenciosa. Las cenas eran frías. Las miradas, distantes. Y en medio de todo, Marta, que sonreía como si nada pasara. Pero algo sí estaba pasando. Algo muy grave. Y Paulina ya no podía ignorarlo. Una noche, mientras lavaba los trastes, escuchó a Julián hablando con su mamá por teléfono en el cuarto. No escuchaba todo, pero sí alcanzó a oír algo que le heló la sangre. No sé, mamá. A veces siento que Paulina no me quiere de verdad, como si solo estuviera conmigo por interés. Paulina dejó caer el vaso que tenía en la mano. Se rompió contra el suelo. Igual que su corazón. ¿Hasta ese punto había llegado la influencia de Marta? ¿Ahora dudaba incluso de su amor? Esa noche no dijo nada. Pero no durmió. Y mientras veía el techo, sola en la cama, una idea empezó a tomar forma en su mente. Ya no podía confiar en las palabras. Ya no podía explicar, justificar, defenderse. Necesitaba pruebas. Pruebas reales. Irrefutables. Y en ese momento, nació la idea de la grabadora. Pero eso te lo voy a contar en la siguiente parte. Cuando la mente empieza a llenarse de dudas, el corazón se convierte en territorio enemigo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Julián. Poco a poco, su madre logró envenenar el vínculo que tenía con Paulina, sin levantar la voz, sin dar órdenes, sin parecer culpable. Y lo más peligroso de todo, es que Julián no lo notaba. Porque Marta era experta. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Sabía cómo disfrazar la manipulación con amor. Cómo envolver el control en frases de cariño. Una tarde cualquiera, mientras Paulina preparaba la cena, Julián llegó con cara seria. Sin saludarla, fue directo al refrigerador. Cerró la puerta con fuerza. No encontró lo que buscaba. ¿No hay jugo de arándano? Sabes que me ayuda con el estómago. ¿Por qué nunca hay nada que yo necesito en esta casa? Paulina lo miró, confundida. Él jamás había reaccionado así por un simple jugo. Pero lo que realmente le rompió el alma, fue que en sus ojos ya no había amor. Solo frustración. Molestia. Como si ella se hubiera convertido en una carga. Ella intentó calmarlo. Mi amor, no me dijiste que lo necesitabas, y el lunes compré lo que teníamos anotado en la lista, ¿recuerdas? ¿Ahora es mi culpa no tener lo que necesito?, respondió él, levantando la voz. Ese Julián no era el hombre que Paulina había elegido. Pero ese Julián era el hijo que Marta había moldeado durante años. En paralelo, Marta seguía perfeccionando su estrategia. Cada vez que hablaba con Julián, sembraba pequeñas semillas de inseguridad. Ten cuidado, hijo. A veces las mujeres modernas no valoran la familia. Tú necesitas una esposa que te cuide, no una que esté todo el día pensando en el trabajo. ¿Te diste cuenta de que no te preparó nada especial para tu cumpleaños? Antes, cuando vivías conmigo, siempre tenías pastel, cena y tus platillos favoritos. Solo digo que me da tristeza verte tan apagado desde que estás con ella. Ya ni sonríes como antes. Y así, sin necesidad de confrontaciones directas, Marta iba torciendo la percepción de Julián. Lo alejaba emocionalmente. Lo convencía de que su infelicidad tenía un solo origen, su esposa. Mientras tanto, Paulina sentía que caminaba en campo minado. Todo lo que decía o hacía podía malinterpretarse. Incluso su silencio era motivo de crítica. Un sábado por la tarde, Marta los visitó. Paulina, educada como siempre, la recibió con café y galletas. Estuvieron sentadas en la sala, hablando del clima, de cosas triviales. Pero bastó una pausa, un pequeño espacio en la conversación, para que Marta lanzara una frase disfrazada de preocupación. Julián me comentó que están discutiendo mucho. Qué pena, hijita. Yo pensé que tú serías una mujer más paciente. Él necesita paz, no drama. Paulina tragó saliva. No quiso discutir. Sonrió. Pero por dentro, algo se rompía. ¿Cómo podía defenderse de algo que no había dicho? ¿Cómo combatir una guerra silenciosa, donde cada palabra era como un cuchillo escondido detrás de un halago? Los días se volvían cada vez más difíciles. Julián se encerraba en el estudio por horas. Ya no hablaban antes de dormir. Ya no desayunaban juntos. Y cuando Paulina intentaba acercarse, él reaccionaba con frialdad. Estoy cansado. No tengo cabeza para tus dramas. Una noche, Paulina decidió revisar su celular. No por desconfianza amorosa, sino porque sentía que estaba perdiendo a su esposo y necesitaba entender qué pasaba. Lo que encontró le dejó un nudo en el estómago.
Mensajes entre Marta y Julián. Decenas. Y aunque no había insultos directos, sí había manipulación disfrazada de consejos. ¿Ya viste cómo se viste ahora? Antes se arreglaba más para ti. No te vayas a convertir en un esposo invisible. No quiero meterme, hijo, pero deberías pensar bien si esa mujer es lo que mereces. Ella no me quiere. Yo lo siento. Tú antes me defendías más. Paulina sintió rabia, tristeza y miedo. Todo mezclado. ¿Y si estaba perdiendo la batalla? ¿Y si realmente Julián ya no era suyo? Esa noche, mientras él dormía, Paulina caminó hacia la cocina, con los pies descalzos y el alma temblando. Abrió el cajón donde guardaban cosas que casi nunca usaban, y ahí, entre cables viejos, encontró una pequeña grabadora que Julián había comprado hacía años para una clase de oratoria. La sostuvo con fuerza. La encendió. Funcionaba. En ese momento, no tenía claro cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella gritaba: es hora. Graba la verdad. No estás loca. No estás exagerando. Tienes que demostrarlo. Y no era venganza. Era defensa. Porque cuando alguien te quiere destruir en silencio, tienes que encontrar tu voz. Y la de Paulina estaba por despertar. A veces, cuando te están destruyendo en silencio, la única forma de sobrevivir es hacer que el silencio hable por ti. Esa noche, Paulina tenía el corazón latiéndole como si fuera a salirse del pecho. Sostuvo la pequeña grabadora en la palma de la mano, como si fuera un arma sagrada. Porque en cierto modo, lo era. No era una cámara, no era un teléfono, no era una amenaza. Era una prueba. Una que podía demostrar lo que durante meses la había carcomido por dentro. Se encerró en el baño, encendió la grabadora, y empezó a probar. Prueba 1, 2, 1, 2. La calidad del audio no era perfecta, pero se entendía. Grababa. Funcionaba. Bastaba con ocultarla en algún lugar estratégico. Un sitio donde nadie la notara. Un rincón que fuera testigo del veneno que se estaba escurriendo por su hogar. Eligió el estudio. Ese espacio donde Julián solía sentarse a hablar por teléfono con su mamá. Ese lugar donde las puertas se cerraban y ella quedaba afuera, siempre preguntándose qué se decía entre esas cuatro paredes. Esa misma noche, esperó a que Julián se fuera a dormir. Caminó en puntas de pie, entró al estudio, y con manos temblorosas escondió la grabadora dentro de una caja de libros que sabía que nadie tocaba. La dejó encendida. Revisó 2 veces que estuviera bien oculta. Y salió. Era arriesgado. Sí. Pero Paulina ya no podía seguir siendo la esposa comprensiva que lo toleraba todo. Ya no. Estaba cansada de sentir que caminaba con los ojos vendados mientras alguien más conducía su vida hacia un abismo. Durante los días siguientes, Paulina sintió cada segundo como una eternidad. Marta seguía visitándolos con su sonrisa de terciopelo, sus gestos amables y sus palabras envenenadas. Julián continuaba cayendo en su telaraña, sin notar que estaba siendo manipulado. ¿Y ella? Ella observaba, callada, atenta, esperando el momento exacto. Hasta que un día, la oportunidad llegó. Era viernes. Paulina fingió tener una reunión de trabajo en la tarde. Salió de casa, pero no se fue muy lejos. Dio la vuelta a la manzana, caminó hasta una cafetería cercana y se sentó en una mesa frente a una ventana. Desde ahí, podía ver su casa a lo lejos. Esperó. Y no tardó en llegar. Marta apareció con su vestido beige favorito, el que usaba cuando quería parecer una madre dulce e inocente. Tocó la puerta con su bolso perfectamente colgado del brazo. Julián abrió. La dejó pasar. Cerró la puerta. Y en ese instante, Paulina supo que era ahora o nunca. Esperó 1 hora. Luego 2. Al regresar, actuó como si nada. Saludó con un beso. Preguntó si ya habían comido. Sonrió. Pero por dentro, su alma estaba en guerra. Esa noche, mientras Julián dormía profundamente a su lado, Paulina se levantó. Caminó de puntitas hasta el estudio. Abrió la caja de libros. Sacó la grabadora. Su corazón latía tan fuerte que le temblaban las manos. Fue a la cocina. Se sentó frente a la mesa. Respiró hondo, y apretó play. El sonido fue suave al principio. Voces bajas. Ruidos de sillas. Pero luego, comenzó el verdadero show. Y lo que escuchó, la dejó sin palabras. La voz de Marta, clara, dulce, pero llena de veneno. Paulina no es para ti, Julián. Ella no te valora. No te cuida como yo lo hacía. Cada vez que la veo, siento que te apagas más. Un silencio.
Luego Julián, dudando. No creo que sea tan grave, mamá. Solo estamos pasando por un momento difícil. Marta responde, firme, como si cada palabra estuviera calculada. ¿Momento difícil? Desde que estás con ella, ya no eres el mismo. Antes eras feliz. Ahora te noto tenso, estresado, frío. Yo sé lo que es mejor para ti. Y esa mujer, no lo es. Paulina apretó los dientes. Respiró hondo. Pero la grabación no terminaba ahí. Marta siguió, ahora con un tono más bajo, más manipulador. Escúchame bien, hijo. Si tú no empiezas a poner distancia con ella, la que se va a alejar, soy yo. No voy a estar viendo cómo te destruyes por una mujer que ni siquiera sabe cocinarte bien. Yo no puedo competir con alguien así. No voy a quedarme mirando cómo pierdes tu esencia. Si sigues con ella, vas a acabar solo. Como tu padre. Porque ella no te ama como yo te amo. Silencio. Paulina sintió como una lágrima le caía por la mejilla. Pero no era tristeza. Era rabia. Era la confirmación de que todo lo que sentía era real. Marta no solo estaba interfiriendo. Estaba saboteando. Calculando. Chantajeando emocionalmente a su propio hijo para mantenerlo bajo control. Y Julián. Julián, en lugar de defenderla, se quedaba callado. Esa noche, Paulina no durmió. No lloró. No discutió. Solo pensó. Tenía la verdad en sus manos. Pero, ¿cómo usarla? ¿Cómo enfrentar a un hombre que ya no confiaba en ella? ¿Cómo desnudar la realidad frente a alguien que prefería las mentiras reconfortantes de su madre? La grabación seguía sonando en su cabeza como una canción maldita. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, Paulina lo supo con certeza. La próxima vez que Marta pisara esa casa, ya nada sería igual. El día que Paulina decidió enfrentar la verdad, no lo hizo con gritos ni reclamos. Lo hizo con pruebas. Porque hay batallas que no se ganan peleando, sino mostrando, sin una sola palabra, lo que otros se han negado a ver. Después de escuchar la grabación completa, Paulina supo que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La rabia que sentía no era de esas que explotan y se olvidan. Era de las que se guardan. De las que te endurecen. De las que te obligan a actuar. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, observó a Julián sentado en la mesa, revisando su celular, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Él tomaba su café tranquilo, como si todo estuviera en orden, como si su esposa no hubiera descubierto que su madre lo estaba manipulando día tras día. Paulina no dijo nada. No ese día. Aún no. Esperó. Porque sabía que las verdades, cuando se revelan en el momento exacto, tienen más fuerza que 1000 discusiones. Y ese momento llegó 2 días después. Era domingo por la noche. Marta había pasado todo el día con ellos. Se había sentado en su sillón favorito. Había criticado sutilmente la decoración, el sazón de la comida, y hasta la forma en que Paulina doblaba las toallas del baño. Nada era suficiente. Nada estaba bien. Y Julián, como siempre, la defendía sin darse cuenta. Ella solo quiere ayudar, Pau. No es para tanto, dijo él, mientras Marta fingía estar ocupada mirando una revista. Paulina respiró hondo. Sintió como su paciencia, que ya estaba al borde del colapso, finalmente se rompía en 1000 pedazos. Esa noche, después de que Marta se fue, Paulina se acercó a Julián en la sala. Sin levantar la voz. Sin lágrimas. Sin drama. Necesito que escuches algo, le dijo, mientras sacaba la grabadora de su bolso. Él la miró con confusión. ¿Qué es eso? Solo escucha. Apretó el botón de play. Al principio, Julián no reaccionó. Escuchaba con el ceño fruncido, como si no entendiera. Pero a medida que la voz de su madre llenaba la habitación, algo en su expresión comenzó a cambiar. Paulina no es para ti, Julián. Ella no te valora. Si sigues con ella, vas a terminar solo. Yo no puedo competir con alguien así. Cuando la grabación llegó al final, el silencio en la sala fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Julián se quedó sin palabras. Su rostro, pálido. Los ojos abiertos. La boca entreabierta. Paulina lo miró fijamente. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Él intentó hablar. Yo, no sabía que decía eso. Nunca me lo había dicho así. Paulina interrumpió. No es lo que dice una vez. Es lo que lleva meses diciendo. Es lo que tú has estado creyendo sin cuestionar. Es lo que me ha estado matando por dentro. Julián bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo,
Parecía vulnerable. Tal vez me equivoqué. Tal vez. Paulina soltó una risa amarga. ¿Tienes idea de lo que has permitido? Me has hecho sentir como una intrusa en mi propia casa. Me hiciste dudar de mí, de mi amor por ti. Y todo por defender a alguien que ha hecho todo lo posible por destruirnos. Es mi mamá, murmuró Julián, como si eso justificara algo. Y yo soy tu esposa, respondió Paulina, con una firmeza que lo sacudió. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. No era el silencio de la indiferencia. Era el silencio de una verdad que ya no podía ignorarse. Esa noche, Julián no durmió en la cama. Se quedó en el sillón, con la grabadora en la mano, escuchando una y otra vez esas frases que ahora le parecían cuchillas. Frases que su madre había dicho con tanta naturalidad, con tanta seguridad, como si realmente creyera que estaba haciendo lo correcto. Y mientras él escuchaba, Paulina lloraba en silencio, en la habitación. No porque quisiera que él sufriera, sino porque todo lo que había temido, se estaba confirmando. No era ella el problema. Nunca lo fue. La mañana siguiente fue tensa. Julián no dijo mucho. Solo se limitó a vestirse, agarrar su maletín y salir rumbo al trabajo. Paulina se quedó sola, mirando el techo, preguntándose si su matrimonio sobreviviría a todo eso. Si era posible reconstruir la confianza después de tanta manipulación. Pero más allá del dolor, algo dentro de ella se sentía más fuerte. Ya no era la mujer que callaba. Ya no era la que se culpaba por todo. Había dado un paso. Uno enorme. Y ahora, le tocaba a Julián decidir qué hacer con la verdad que había escuchado. Una vez que escuchas la verdad, ya no puedes volver a taparte los oídos. Ya no hay vuelta atrás. Es como si algo dentro de ti hiciera clic, y de pronto, todo lo que antes parecía confuso, cobra sentido. Eso fue exactamente lo que le pasó a Julián. Esa mañana, cuando salió rumbo a su trabajo, no iba como siempre. Iba con la cabeza baja, con el corazón en conflicto, con la mente desbordada. Iba cargando algo más pesado que su maletín, la culpa. Porque por primera vez en años, Julián dudaba de su mamá. Y para alguien como él, eso era casi imposible. Durante toda su vida, Marta había sido su guía, su apoyo, su brújula. Pero ahora, esa brújula estaba rota. Y por primera vez, Julián se preguntaba, ¿cuántas otras veces su madre lo había manipulado sin que él se diera cuenta? Pasó todo el día en automático. No prestó atención en las juntas. Apenas comió. Y cuando su compañero de oficina le preguntó si todo estaba bien, solo respondió, sí, estoy bien. Mentira. No lo estaba. Mientras tanto, en casa, Paulina no podía ignorar la tensión en el ambiente. Sabía que Julián estaba procesando todo lo que había escuchado, y aunque parte de ella quería correr a abrazarlo, otra parte, ya no confiaba tanto. Porque a veces, cuando alguien te rompe, aunque se arrepienta, las piezas no encajan igual. Al caer la noche, Julián volvió. Cruzó la puerta con una mirada distinta. No era la del hombre orgulloso ni la del esposo distante. Era la mirada de alguien que ha visto su reflejo y no le gustó lo que encontró. Paulina estaba en la sala, leyendo. Ni siquiera fingió sorpresa. Lo miró de frente. ¿Hablaste con ella?, preguntó, sin rodeos. Julián asintió lentamente. Sí. Le reclamé por lo que dijo. ¿Y qué respondió? Que tú la grabaste para manipularme. Que sacaste todo de contexto. Que te estás vengando. Paulina soltó una risa amarga. Claro. Siempre tiene una excusa. Siempre es la víctima. Pero esta vez, no le creí, dijo él, bajando la mirada. Escuché la grabación 10 veces. No hay contexto que justifique lo que dijo. Paulina lo observó en silencio. No necesitaba que él se disculpara con flores ni con discursos bonitos. Necesitaba hechos. Decisiones. ¿Y ahora qué vas a hacer, Julián? La pregunta quedó flotando en el aire. Era una pregunta simple, pero cargada de todo. Le pedí que no volviera a la casa por un tiempo, respondió él. Le dije que necesito espacio. Que necesito entender lo que ha pasado entre nosotros, sin su voz en mi oído. Paulina asintió. No era una victoria, pero era un paso. Lo que vino después fueron días raros. Silencios incómodos. Caminatas largas por la casa. Cenas sin conversación. Porque cuando la verdad entra en una relación, lo revuelve todo. Como un terremoto silencioso que reacomoda cada cimiento. Y mientras Julián luchaba contra la culpa de ver a su madre con otros ojos,
Paulina intentaba sanar la herida de haberse sentido traicionada por la persona en quien más confiaba. Una tarde, mientras Paulina preparaba té, Julián la observó desde el marco de la puerta. La vio moverse por la cocina, tranquila, sin dramatismo, sin reclamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un nudo en la garganta. «Perdón, Pau», dijo, en voz baja. Ella se giró lentamente. Lo miró, pero no respondió de inmediato. «¿Perdón por qué?» «Por no haberte creído. Por dejar que mi madre se metiera entre nosotros. Por haberte hecho sentir sola en tu propia casa». Paulina cerró los ojos por un segundo. No porque quisiera llorar, sino porque esas palabras dolían. No porque fueran mentira, sino porque habían tardado demasiado. Tu perdón no borra lo que pasó, Julián. Pero lo escucho. Ese momento no fue mágico. No hubo besos ni abrazos. Solo dos personas mirándose de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Lo que ninguno de los dos sabía, era que Marta no pensaba quedarse de brazos cruzados. Porque cuando alguien está acostumbrado a tener el control, perderlo duele más que cualquier otra cosa. Y Marta no estaba dispuesta a soltar a su hijo así de fácil. No todas las historias de amor sobreviven a la verdad. A veces, cuando la verdad llega, no cura, quiebra. Expone. Ilumina lo que preferías no ver. Y aunque Julián había comenzado a despertar, Paulina sabía que la herida no era solo entre ellos, era dentro de ella. Después de todo lo que vivió, Paulina ya no era la misma mujer que había dicho sí, acepto en ese altar. No era la esposa paciente que aguantaba todo por amor. No era la que se quedaba en silencio para no incomodar. Ahora, era otra. Y esa nueva versión de ella tenía algo que la anterior no, claridad. Por eso, una semana después de la gran confrontación, Paulina se miró al espejo y se preguntó algo que nunca antes se había atrevido a pensar. ¿Todavía quiere estar aquí? No era una pregunta sobre el amor. Amaba a Julián, sí. Pero, ¿era suficiente? ¿Podía construir un futuro con alguien que, durante meses, dudó de su palabra, la aisló emocionalmente y permitió que otra mujer decidiera sobre su relación? Esa misma noche, preparó una maleta pequeña. Metió ropa suficiente para un par de días, su libro favorito, su laptop y la grabadora. No dejó una carta. No dejó un drama. Solo envió un mensaje corto. Necesito unos días para pensar. Estoy en casa de mi hermana. No me llames. Julián leyó el mensaje en el pasillo, recién salido de la regadera. Sintió un frío en el pecho que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Se acercó al cuarto. Vio la cama vacía. El closet con un hueco. Y por primera vez, entendió que Paulina no estaba jugando. ¿La había perdido? ¿O estaba a punto de hacerlo? Mientras tanto, Paulina se instaló en el departamento de su hermana Mariana. Pequeño, pero acogedor. Ahí, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin ansiedad. Sin estar alerta. Sin sentir que tenía que medir cada palabra. Durante esos días, Paulina habló con ella misma más que nunca. Pensó en lo que había permitido, en las veces que se culpó, en las veces que se calló para no incomodar. Y entendió algo poderoso. El amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Porque no puedes amar a alguien que no te ve. No puedes construir una vida con alguien que no te defiende. No puedes darte entera a una relación donde tienes que grabar para que te crean. Y mientras pensaba todo eso, también recibió mensajes de Julián. Algunos eran breves. ¿Estás bien? Otros, más largos. Estoy yendo a terapia. Sé que lo arruiné. No sé si me puedas perdonar, pero quiero luchar por nosotros. Pero Paulina no respondía. Porque necesitaba sentir que su decisión no era una reacción impulsiva. Era una elección consciente. No quería volver por costumbre. Ni por miedo. Ni por historia. Quería volver, si acaso, por convicción. Por dignidad. Al tercer día, Julián llegó a casa de Mariana. No tocó la puerta. Solo mandó un mensaje. Estoy afuera. No vengo a convencerte. Solo quiero que me escuches. Mariana lo vio desde la ventana. Dudó, pero al final, le abrió. Paulina bajó las escaleras. Lo vio ahí, de pie, nervioso, con una libreta en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Es todo lo que no supe decirte antes, respondió él. Se sentaron en el sofá. Julián abrió la libreta. No leyó. Solo habló. Dices que el perdón no borra lo que pasó. Y tienes razón. Pero quiero decirte que estoy cambiando. No por ti. No para convencerte. Para mí.
porque me di cuenta de que viví toda mi vida repitiendo los patrones de mi mamá. Y que eso casi me cuesta el amor de mi vida. Paulina lo miraba sin interrumpir. Por primera vez, él hablaba desde otro lugar. No desde la culpa. Desde la conciencia. Te fallé. Y sé que lo siento, no alcanza. Pero si algún día decides volver, quiero que sepas que esta vez no solo voy a escucharte. Voy a defenderte. Voy a elegirte. Y entonces, sacó de su bolsillo una llave. Esta es la llave del departamento que estoy rentando. Me mudé ayer. No quiero que sigas sintiéndote una extraña en tu casa. Porque esa casa fue tuya. Tú la hiciste hogar. Y si vuelves, será porque tú decides volver. No porque yo te arrastre. Le dejó la llave en la mesa. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Y antes de irse, volteó. Si decides no volver, lo voy a entender. Pero gracias por haberme enseñado lo que es amar con verdad. Salió. Cerró la puerta. Y Paulina se quedó ahí, en silencio, con la llave en la mano, con un corazón lleno de cicatrices, pero también de poder. Porque en ese momento entendió algo. A veces, reconstruirse no significa volver. Significa elegir desde otro lugar. Desde el amor propio. Hay un momento, justo antes del desenlace de toda historia, donde todo parece estar en calma. Pero es una calma falsa, engañosa. Como el silencio que antecede al trueno. Como la respiración contenida antes de una tormenta. Paulina estaba en ese punto. No había decidido volver, pero tampoco había dado por terminado el matrimonio. Había aceptado el silencio como espacio, como herramienta, como escudo. Julián, por su parte, estaba decidido a reconstruirse. Solo. Sin promesas vacías. Se había mudado a un pequeño departamento en la misma colonia. Lo suficiente cerca como para seguir disponible, y lo suficientemente lejos como para demostrar que estaba dispuesto a respetar los límites. Pero Marta no sabía quedarse fuera del juego, porque cuando alguien ha tenido el control tanto tiempo, no soporta ver que ese control se le escapa entre los dedos. Y desde que Julián se distanció, su ego comenzó a desmoronarse. Primero lo llamó docenas de veces. Julián no contestó. Luego le mandó mensajes llorando. Estoy enferma, me siento sola, todo esto me está matando. Pero Julián ya no reaccionaba como antes. Empezaba a ver más allá del chantaje. Comenzaba a notar el patrón. La manipulación envuelta en victimismo. Marta entonces cambió de estrategia. Llamó a Paulina. Sí, a Paulina. Y aunque ella no respondió, escuchó el mensaje de voz. Una voz que sonaba herida, pero vacía. Lleno de culpa fabricada. Sé que estás feliz con lo que lograste, separarme de mi hijo. Solo quiero que sepas que no me voy a quedar callada. Julián puede pensar que tú eres la santa, pero tú y yo sabemos la verdad. Paulina no se inmutó. Sabía que ese mensaje no era un ataque real. Era desesperación. Marta había perdido su arma más poderosa, la influencia. Pero lo que ni Julián ni Paulina sabían, era que la verdadera tormenta estaba por estallar. Una tarde, Mariana llegó corriendo al departamento con el celular en la mano. Le enseñó a Paulina algo que la dejó helada, un estado de WhatsApp de Marta. Una imagen de Paulina, sacada de su perfil de redes, acompañada de un texto pasivo-agresivo. Hay mujeres que destruyen familias y luego se visten de víctimas. Pero todo cae por su propio peso. Paulina no dijo nada. Ni una palabra. Pero por dentro, una chispa se encendió. No era rabia. Era determinación. Había sido paciente. Había sido respetuosa. Había sido prudente. Pero ahora, había llegado el momento de cerrar este capítulo con dignidad. Con inteligencia. Y con la verdad. Esa noche, volvió a escuchar la grabación. No como víctima, sino como testigo de su propio proceso. Ya no le dolía. Ahora le daba fuerza. Y entonces, tomó una decisión que marcaría el final de todo. La grabación ya no sería su secreto. Ya no quería esconderla. Ya no quería proteger a nadie. Porque el silencio había sido su enemigo. Y ahora, la verdad sería su mejor aliada. Sabía que si hacía público ese audio, habría consecuencias. Tal vez críticas. Tal vez comentarios de familiares o amigos que no entendían. Pero Paulina ya no vivía para complacer. Vivía para sanar. Así que preparó todo. Editó el audio, quitó los ruidos de fondo, dejó solo los fragmentos más reveladores. Los que mostraban, sin lugar a dudas,
¿Quién era Marta cuando nadie la veía? Luego escribió un mensaje. Uno claro, contundente, elegante. Durante meses me pregunté si estaba loca, si era yo el problema. Me esforcé por mantener una familia que se rompía en silencio. Esta grabación es la prueba de lo que viví. No por venganza, por verdad. Y la envió. Al grupo familiar. A los cercanos. A quienes necesitaban saber. Esa noche, su celular estalló en notificaciones. Mensajes de primas, cuñadas, incluso del tío Ernesto, que nunca opinaba de nada. Algunos estaban en shock. Otros pedían explicaciones. Pero todos, escucharon. Marta, por supuesto, se enteró. Y su reacción fue inmediata. Llamó a Julián. Furiosa. ¿Cómo es posible que tu esposa me haya exhibido así? ¿Qué clase de hijo permite que su madre sea humillada por una mujer así? Pero esta vez, Julián no se dobló. Mamá, tú te humillaste sola. Lo que se escuchó es lo que dijiste. No fue editado. No fue inventado. Solo te escuchamos, siendo tú. Silencio al otro lado de la línea. Por primera vez, Marta no tenía una respuesta. Y entonces, lo supo. Lo había perdido. Paulina no solo había ganado la batalla. Había recuperado su voz, su verdad y su poder. Pero aún faltaba un paso. Porque una cosa es enfrentar a quien te quiere destruir. Y otra, es decidir si esa historia merece una segunda oportunidad. Las decisiones más difíciles no se toman gritando. No se toman en medio del caos ni del enojo. Se toman en el silencio. Cuando ya no queda nada que decir, solo sentir. Después de hacer pública la grabación, Paulina no buscaba aplausos, ni venganza, ni exposición. Lo hizo porque entendió que quedarse callada también era parte del problema. Y en ese acto final de verdad, algo dentro de ella se liberó. La reacción de la familia fue como una tormenta que arrasó con todo. Unos se solidarizaron. Otros se indignaron. Hubo quienes le escribieron mensajes de apoyo. Te creemos, Pau, qué valiente. Yo también viví algo similar. Pero también hubo críticas disfrazadas de diplomacia. Tal vez no era necesario exponerlo así. Podrías haberlo manejado en privado. Pero Paulina ya no estaba en el mismo lugar de antes. Ya no temía a los juicios. Sabía que siempre habría personas que minimizan lo que no viven. En medio de todo eso, Julián se mantuvo en silencio. No defendió a su madre. No justificó a su esposa. Solo se mantuvo al margen. Observando. Procesando. Pero dentro de él, algo también se estaba rompiendo. Una noche, después de una jornada larga, Julián le escribió a Paulina. Necesito verte. No para convencerte. Solo para hablarte con el corazón. Paulina dudó. Pensó en ignorarlo. Pensó en responder con frialdad. Pero no. Aceptó. Porque si algo había aprendido en todo este proceso, era escucharse a sí misma. Y su intuición le decía que ese encuentro tenía que suceder. Eligieron un café discreto. A mitad de semana. Nada planeado. Sin drama. Cuando Paulina llegó, Julián ya estaba ahí. No con flores. No con regalos. Solo con una mirada sincera, por primera vez en mucho tiempo. Él se levantó. La saludó con un abrazo corto. Y se sentaron. Gracias por venir, dijo él. Habla, respondió ella, sin rodeos. Y entonces, Julián empezó. Sabes, durante semanas me sentí derrotado. Perdí a mi madre, perdí tu confianza, perdí el control de todo lo que creí tener seguro. Y lo más duro no fue eso. Fue darme cuenta de que tú nunca fuiste el problema. Paulina lo escuchaba, atenta, pero con cautela. Me criaron para creer que la lealtad a la familia estaba por encima de todo. Pero confundí lealtad con obediencia ciega. Me tardé en ver que el verdadero amor no manipula, no condiciona, no chantajea. Hizo una pausa. Respiró profundo. Te fallé, Pau. Lo sé. Y no espero que lo olvides. Pero estoy aquí porque, a pesar de todo, todavía te amo. No con el mismo amor de antes. Te amo diferente. Con más humildad. Con más verdad. Paulina no lloró. No reaccionó con una escena de película. Solo bajó la mirada. Y preguntó. ¿Estás dispuesto a poner límites reales con tu madre? ¿Estás dispuesto a defenderme incluso si eso significa distanciarte de ella para siempre? Julián no dudó. Sí. Porque entendí que protegerte a ti también es protegerme a mí.
Porque no quiero repetir el patrón de hombres que callan mientras las mujeres que aman se rompen por dentro. Paulina asintió. Era todo lo que necesitaba oír. Pero entonces, agregó, yo también necesito decir algo. Julián se quedó en silencio. Yo ya no soy la misma mujer que se casó contigo. Esta experiencia me cambió. Me hizo más fuerte, más consciente. Y si vamos a empezar de nuevo, va a ser bajo mis condiciones. Sin miedo. Sin juegos. Sin máscaras. Estoy listo, respondió él. Se miraron. No hubo beso. No hubo promesas exageradas. Solo dos personas rotas, reconstruyéndose desde la verdad. Días después, Paulina volvió a la casa. No porque lo necesitara. No por presión. Volvió porque eligió hacerlo. Porque sintió que podía intentarlo desde otro lugar. Desde una mujer que ya no calla. Que ya no duda de su valor. Que ya no se minimiza para caber en la comodidad de nadie. La primera noche juntos fue extraña. Cálida. Honesta. No se acostaron como antes. Se sentaron en la cama a hablar. A limpiar las heridas con palabras. A redibujar su relación con trazos nuevos. Y aunque Marta intentó volver a comunicarse, Julián fue claro. No volverás a tener espacio en mi vida si no respetas a la mujer que amo. Marta lloró. Gritó. Se victimizó. Pero esta vez, sus métodos ya no funcionaron. El hechizo se había roto. Y Paulina, ya no era la misma. Dicen que después de una tormenta, el cielo nunca vuelve a ser el mismo. Y es cierto. A veces, los relámpagos no solo iluminan lo que estaba oculto, también dejan cicatrices. Pero esas marcas, aunque duelan, también son prueba de que sobreviviste. Eso fue lo que pasó con Paulina y Julián. Después de todo lo vivido, del quiebre, de las lágrimas, de las verdades lanzadas como cuchillos, vino algo inesperado, la calma. Una calma verdadera. No esa calma tensa que precede al desastre, sino una calma nueva, limpia, construida con escombros recogidos uno por uno. Volver a casa no fue fácil para Paulina. Cada rincón tenía memoria. La sala donde escuchó la grabación. El estudio donde escondió el dispositivo. La cocina donde sintió que su matrimonio se desmoronaba. Todo eso seguía ahí. Pero ahora, con nuevos significados. Julián, por su parte, ya no era el mismo hombre que justificaba, callaba y obedecía. Su mirada había cambiado. Su lenguaje también. No buscaba controlar, ni corregir, ni suavizar las cosas. Se mostraba como era. Vulnerable. Dispuesto a aprender. Dispuesto a reconstruir, ladrillo por ladrillo, lo que él mismo había ayudado a romper. Y eso, para Paulina, valía más que 1000 disculpas. Empezaron con pasos pequeños. Una cena sin distracciones. Un paseo por el parque donde se conocieron. Una noche sin celulares, solo ellos y una copa de vino. No necesitaban hablar del pasado todo el tiempo. El pasado ya había hablado por sí solo. Pero también tomaron decisiones concretas. Primero, acordaron asistir juntos a terapia. No porque su relación estuviera rota, sino porque querían aprender a cuidarla, ahora desde otro lugar. Querían herramientas reales, no frases hechas. Querían prevenir, no solo reparar. Segundo, establecieron límites claros con Marta. Julián le habló frente a frente. No con rabia, sino con firmeza. Mamá, te amo. Pero si no puedes respetar mi vida y a la mujer que elegí, entonces no podemos seguir como antes. Marta lloró. Se indignó. Dijo que era injusto. Pero ya no tenía poder. Su castillo de manipulación se había derrumbado. Y Julián no se movió. No dudó. A partir de ese día, la comunicación con ella fue mínima. Fría. Controlada. Paulina no le prohibió nada. No le exigió venganzas. Solo pidió respeto. Y Julián cumplió. El tercer paso fue renovar su hogar. No solo cambiaron muebles o pintura. Cambiaron energía. Quitaron las cortinas que a Marta le gustaban. Donaron los cuadros que ella había regalado. Compraron nuevos cojines. Plantas. Luz. Todo con significado. Paulina lo dijo una noche, mientras colgaban una lámpara nueva en la sala. Si vamos a reconstruir, que sea en un lugar que también se sienta nuevo. Julián sonrió. Como nosotros. No todo fue perfecto. Hubo días donde el recuerdo dolía. Donde la desconfianza asomaba. Donde las heridas se hacían sentir. Pero ahora, había algo distinto. Comunicación real. Cuando Paulina se sentía insegura,
lo decía. Cuando Julián notaba sus propios patrones antiguos, los enfrentaba. Ya no eran dos personas fingiendo estar bien. Eran dos personas eligiéndose todos los días, con lo bueno y con lo roto. Y eso era mucho más valioso. También entendieron que no necesitaban complacer a nadie más. Que su historia no tenía que ser validada por la familia, ni por las apariencias. Que el amor no es perfecto, pero sí puede ser honesto. Una tarde, mientras caminaban por el centro de la ciudad, Julián se detuvo frente a una pequeña joyería artesanal. ¿Te gustaría volver a usar tu anillo?, preguntó, mirándola con ternura. Paulina lo pensó por un segundo. Luego respondió: sí, pero no el mismo. Y entraron juntos a la tienda. Eligieron 2 anillos nuevos. Sencillos. Elegantes. Sin historia previa. Como símbolo de este nuevo inicio. Ese gesto, aunque pequeño, representó todo lo que habían construido desde cero. Un nuevo compromiso. No uno social. No uno religioso. Uno emocional. Íntimo. Real. La vida después del dolor no es más fácil. Pero sí es más consciente. Y Paulina lo entendió todo cuando, una noche, al cerrar las ventanas, escuchó su propia risa mezclada con la de Julián en la cocina. Una risa limpia. Sin máscaras. Sin miedo. Volteó a verlo. Y supo que, aunque había atravesado un infierno, también había salido con alas nuevas. Porque a veces, el renacer no se ve como en las películas. No hay fuegos artificiales. Solo una mujer de pie, mirando su reflejo con orgullo, sabiendo que sobrevivió, y que ahora, nadie más podrá hacerla dudar de su valor. Un año después, la historia ya no se contaba en susurros, ni en mensajes ocultos, ni en grabaciones secretas. La historia de Paulina se contaba ahora con pasos firmes, con decisiones propias, con voz clara. Porque aunque el dolor la acompañó por mucho tiempo, hoy lo mira con otros ojos. No como un enemigo, sino como un maestro. Después de todo lo vivido, después de reconstruir su matrimonio, su hogar, y sobre todo, a sí misma, Paulina no volvió a ser la misma. Y eso no fue una pérdida. Fue su mayor victoria. Hoy camina por la vida con un nuevo sentido. Ya no se entrega a ciegas. Ya no ama desde la necesidad. Ama desde la elección. Desde la dignidad. Desde la conciencia. Supo poner límites. Supo irse cuando tuvo que irse. Supo volver solo cuando lo sintió correcto. Y supo algo que muchas personas tardan años en entender. Que no es tu responsabilidad educar a quien te hace daño. Que no estás obligada a tolerar lo intolerable solo por mantener una familia. Que el amor sano nunca viene con condiciones escondidas. Marta, la suegra, se mantuvo al margen. No por gusto. Por consecuencia. La verdad la puso frente a un espejo del que no pudo escapar. Algunos familiares le dieron la espalda. Otros aún la justifican. Pero eso ya no importa. Porque Paulina entendió que no puedes controlar lo que otros piensan de ti. Lo que sí puedes, es decidir a quién le das acceso a tu paz. Y Julián. Él sigue ahí. Presente. Humano. Trabajando en sí mismo cada día. Ya no busca ser el hijo perfecto. Ni el esposo que lo hace todo bien. Solo quiere ser un hombre honesto. Uno que escuche. Uno que sostenga sin aplastar. Uno que no tenga miedo de mirar a su esposa a los ojos y decir: gracias por no rendirte contigo. Paulina hoy da clases con más pasión que nunca. Ya no llega a casa agotada emocionalmente. Llega a un lugar donde puede ser ella sin pedir permiso. Sin que nadie le cuestione su valor. Porque ahora, lo más valioso que tiene, no es un matrimonio. No es una casa nueva. No es haber salido adelante. Lo más valioso que tiene, es haberse elegido a sí misma. Y hacerlo todos los días. Ahora que ya conoces toda la historia, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Paulina? Tal vez dirías que te habrías ido antes. Que nunca habrías soportado tanto. Que nadie debería permitir que una suegra controle una relación. Tal vez dirías que hubieras confrontado a Julián desde el primer momento. O que habrías puesto límites con más dureza. Pero, la verdad es que nadie sabe cómo reaccionaría hasta que lo vive en carne propia. Hasta que el amor se mezcla con la duda. Hasta que la familia se convierte en campo minado. Hasta que tu voz se pierde entre las opiniones de todos menos la tuya. La historia de Paulina no es una historia cualquiera. Es el reflejo de miles de mujeres y hombres que viven relaciones desequilibradas. Relaciones donde el amor se convierte en una cuerda floja. Relaciones donde el poder se esconde detrás del yo solo quiero lo mejor para ti.
Y lo más peligroso es que muchas veces, quien manipula, ni siquiera grita. Lo hace con silencio, con culpa, con frases disfrazadas de cariño. Frases como, solo te digo esto porque te amo. Antes eras más feliz, ¿te acuerdas? Ella no te cuida como yo lo hice. Si me dejas de lado, no sé qué será de mí. Frases que se clavan poco a poco hasta hacerte dudar de lo que sientes. Hasta hacerte creer que tú eres quien está fallando. Que estás exagerando. Que estás siendo egoísta. Pero esta historia nos enseña algo crucial. La manipulación no necesita gritos para hacer daño. A veces, lo más tóxico, viene envuelto en voz dulce y cara amable. Y si algo nos deja claro Paulina, es que el silencio también puede gritar. Que la verdad, aunque incómoda, libera. Que la dignidad no es negociable. Y que cuando eliges tu paz por encima del miedo, algo mágico sucede. Porque el día que Paulina dejó de buscar aprobación, encontró poder. El día que dejó de esperar que la escucharan, se grabó. El día que se hartó de justificarse, se eligió. Y desde ahí, todo cambió. Pero esta historia también nos habla de algo más. De que sí es posible reconstruir. Sí es posible perdonar. Sí es posible sanar. Pero solo si hay conciencia real. Solo si quien te falló, no solo se disculpa, sino que se transforma. Que no solo promete, sino que demuestra. Que no solo llora, sino que asume. Porque el amor sin responsabilidad es puro capricho. Y la familia sin respeto es solo una cadena disfrazada de lazo. Entonces, ¿qué harías tú si descubres que alguien cercano está saboteando tu relación? ¿Esperarías más pruebas? ¿Te quedarías callado por miedo a romper la paz? ¿Permitirías que te hicieran sentir invisible dentro de tu propia vida? ¿O harías como Paulina? ¿Tomarías el riesgo de mostrar la verdad aunque tiemble todo? ¿Te elegirías a ti, aun si eso significara perderlo todo? Hoy quiero invitarte a que no solo veas esta historia como una novela. Mírala como una oportunidad. Una llamada interna. Una voz que te dice, tú también puedes decir basta. Tú también puedes empezar de nuevo. Porque todos, en algún momento, seremos Paulina. Y todos tendremos que elegir. ¿Seguir callando? ¿O usar lo que nos queda de fuerza para grabar, gritar o simplemente marcharnos? Y ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué lección te dejó esta historia? ¿Qué enseñanza consideras esencial para la vida humana que descubriste con este relato? ¿Con qué parte te sentiste más identificado? Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si te ayudó a ver algo desde otra perspectiva, dale like al video. Compártelo con alguien que lo necesite. Y sobre todo, suscríbete al canal para más historias reales, profundas y transformadoras como esta. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar con el alma. Nos vemos en la siguiente historia, donde la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.